verano de fundaciones, eh, un contenido bastante amplio, ¿no? Para, para el periodo que tenemos. Vamos a intentar abarcar lo más amplio que sea posible, ¿no? Sobre el asunto. Eh, la evaluación va a consistir en básicamente dos evaluaciones, una de la parte de fundaciones superficiales y otra parte de fundaciones profundas. Muy posiblemente organicemos una visita al laboratorio para mostrarles algún equipo, ¿no? Nuevo que tenemos relacionado a fundaciones. Entonces, los interesados en hacer una visita al laboratorio no es obligatoria, pero pueden, por temas de seguridad y de pandemia, pueden dividirse en grupos de 15 simplemente para organizar el ingreso, ¿no? ¿Ok? Eso lo vemos a lo largo de semana que viene. Como les dije, la evaluación va a ser de dos parciales. La idea es terminar la materia hasta antes del sábado del curso de carnaval. Y voy a ir subiéndoles también todo lo que sería relacionado, ¿no? A todo lo que sería relacionado al material, ¿no? Con respecto a la bibliografía, básicamente me voy a guiar en el libro, ¿no? De Braja M. Das, creo que se llama Ingeniería de Cimentaciones. Ese va a ser un texto guía de la materia. Gran parte de las presentaciones que vamos a ver acá las he elaborado a partir, ¿no? De ese libro de Braja. Y fundaciones profundas me voy a basar en el capítulo 10 de la norma de puentes del AASHTO, el RFD. Que también cuando entremos en materia les voy a compartir la normativa. Igual la pueden bajar de internet, ¿no? Entonces, con eso vamos a cubrir la bibliografía de nuestra materia. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto hasta aquí. Buenos días, ingeniero. Sí, buen día. Disculpe, yo tengo una duda. ¿A esta hora vamos a pasar clase? Sí, sí. Es que lo que pasa es que yo a esta hora paso clase igual de mecánica de resistencia de los materiales 2, de 7 a 11:30 de la mañana. No tengo otro horario. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar viendo el tema de cimentaciones superficiales. Y antes de entrar en la materia de cimentaciones superficiales, eh, vamos a revisar algo de la teoría de Tersay. No sé si alguien ha oído hablar de la teoría de Tersay en mecánica de suelo. Sí, ingeniero, llevamos eso. Ok, entonces Tersay desarrolló, ¿no? Una ecuación para eh,
definir la capacidad de carga, ¿no? En cimentaciones superficiales, donde esta ecuación de Tersaghi fue desarrollada para fundaciones donde la profundidad de desplante, ¿no?, de la fundación, o DF, es menor o igual que el ancho de la misma, ¿no? Entonces, generalmente estas expresiones se emplean mucho para cimentaciones que no tienen una profundidad mayor a 2 a 3 metros, ¿no? Mismo porque ya conforme nos adentramos, ¿no?, en profundidades mayores a 3 o 4 veces, ¿no?, esa profundidad, se complica el tema de la excavación, ¿no? Sin embargo, las cimentaciones, según algunos autores, ¿no?, hoy en día, inclusive con relaciones, ¿no?, de 3 o 4 veces el ancho, ¿no?, de la fundación, también pueden considerarse como fundaciones superficiales, ¿no? Tersaghi sugirió, ¿no?, que una teoría para una cimentación corrida, que es esta expresión, y aquí esta es la metodología de falla, ¿no?, o de capacidad admisible de una fundación de ancho B que está sometida a una determinada presión, representada aquí por las líneas azules, y sugirió que las fallas se daban, ¿no?, a través de estas superficies que podemos ver acá, donde lo que genera, ¿no?, la capacidad del suelo, ¿no?, a la ruptura son las fuerzas tangenciales, ¿no?, que se desarrollan aquí a lo largo de estos trechos rectos JF, FD, DE, EGI, ¿no? Entonces, el estudio de falla de una subfundación o falla de una fundación se da cuando la presión generada por la fundación más esta presión, ¿no?, generada por la profundidad del suelo, ¿no?, a la cual la fundación es fundada, sobrepasa esta resistencia de tensiones tangenciales que se dan a través de estas líneas, ¿no? Entonces, esa es la expresión de, este es el planteamiento del problema, ¿no?, donde estas fuerzas estabilizadoras, ¿no?, tangenciales que se dan a lo largo de este conjunto de rectas y parábolas, tiene que ser mayor a las fuerzas tangenciales generadas por esta carga del suelo, ¿no? Entonces, la capacidad, ¿no?, o la intensidad de estas fuerzas tangenciales de equilibrio internas del suelo dependen generalmente de la cohesión y del ángulo de fricción de mi suelo. ¿Ok? Entonces, con eso conseguimos la estabilidad de mi suelo, ¿no? Entonces, algunos parámetros que necesitamos de acuerdo a la ecuación de Tersaghi son el peso específico, la cohesión y el ángulo de fricción φ', ¿no? Entonces, esto es un poco el detalle, ¿no?, de las curvas de estabilidad que les comenté anteriormente. Se debe, ¿no?, de tomar en cuenta las presiones del suelo generadas por el peso específico veces la profundidad de desplante.
La ecuación básica de Terzaghi posteriormente fue modificada, ¿no?, por Meyerhoff, donde introdujo, ¿no?, una serie de coeficientes que los vamos a ver ya para determinar la capacidad admisible de mi suelo, ¿no? Entonces, esta capacidad admisible está dada por un conjunto de 3 productos . El primer producto, que depende de C', que es la cohesión. El segundo producto, que depende de Q. Y el tercer producto, que depende de B, donde B es el ancho de mi fundación. Aquí gamma es el peso de mi suelo. Y estos factores NC, NQ, N gamma, FCS, FCD, FCI, FQS, FQD, FQI y F gamma S, F gamma D y F gamma I son coeficientes o factores de forma y de carga que los vamos a desarrollar a continuación. ¿Ok? Entonces ahí, como les comentaba, dentro de la expresión, C' es cohesión, Q esfuerzo efectivo, gamma peso específico del suelo, B ancho de la cimentación, FCS, FQS y F gamma S son factores de forma, FCD, FQD y F gamma D factores de profundidad, FCI, FQI y F gamma I son factores de inclinación y NC, NQ y N gamma son factores de carga, ¿no? Entonces, con todo esto podemos obtener un valor de capacidad de carga, o lo que llamamos también de tensión admisible, ¿no? Esta fórmula es totalmente empírica, entonces eso hace que tengamos que adoptar factores de seguridad relativamente altos a ese valor de Q, como es el factor S de 3, ¿no? Entonces voy a relatar aquí, ¿no?, lo que serían los factores de capacidad de carga, donde NQ está dado por tangente de 45 más phi' sobre 2 al cuadrado, veces E elevado a pi, veces tangente de phi, ¿no? Y esta es la curva, digamos, de cómo este factor NQ varía en función del ángulo de fricción, ¿no? Entonces, NQ, mientras mayor el ángulo de fricción, mayor va a ser el valor de NQ, y con eso mayor la capacidad de carga, ¿no? El otro factor, NC, va a estar dado por la función de NQ menos 1 veces cotangente de phi'. Y aquí está el valor de NQ, como varía, ¿no?, también en función del ángulo de fricción. NC también aumenta, ¿no?, con el valor del coeficiente de fricción. N gamma está dado por 2NQ más 1 veces tangente de phi'. Podemos ver en el gráfico que también el ángulo de fricción interno, mientras mayor, lleva a mayores valores de N gamma, ¿no? Y aquí está, digamos, ¿no?, un gráfico comparativo de cómo NQ, NC y N gamma respectivamente
varían con el ángulo de fricción representado por X aquí, donde ustedes pueden ver que la mayor contribución, ¿no?, a la capacidad de carga en sí está dada por el factor NC, mientras que los otros dos factores, ¿no?, que son aquí NQ y N gamma, más o menos aportan la misma contribución en la capacidad de carga, esos factores NQ y N gamma, ¿no? Y el mayor componente, ¿no?, de contribución a la capacidad admisible estaría siendo dado por ese factor NC. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Con respecto a que he tenido que cambiar de horarios por labores de laboratorio y que tengo que dar otras dos materias de verano, no voy a exigir asistencia, ¿no?, en las clases. Ya la presentación la he subido también, no sé si la han podido abrir la presentación. La única asistencia obligatoria que voy a exigir va a ser a los exámenes parciales, y la modalidad va a ser totalmente virtual. ¿Ok? Listo, ingeniero. Entonces, si bien no voy a exigir la asistencia, ¿no?, obligatoria en el verano, debido a estos cambios de horario, les voy a pedir por favor, digamos, que sean puntuales al entrar a las reuniones del Zoom. ¿Ok? Para quien vaya a asistir, obviamente. Bueno, aquí están, digamos, otros valores. Fíjense ustedes que lo que les había comentado, ¿no?, de que la mayor contribución a la capacidad de carga es de NC, ¿no?, para ángulos de fricción de hasta 0,436 radianes. 0,436 más o menos hasta 15 grados. Voy a hacerla. El mayor componente es NC, ¿no? Pero esta situación donde el mayor componente de NC a la capacidad de carga se da para pequeños ángulos, ¿no?, de fricción interna del suelo. Conforme el ángulo de fricción interna del suelo aumenta a valores del orden de 0,873 radianes, como está aquí, no prevalece esta situación de que NC es el mayor componente de resistencia de suelo. Para ángulos de fricción mayores a 0,473 radianes, como pueden ver aquí, deja de prevalecer NC y el parámetro que empieza a prevalecer es el de N gamma, ¿no? Y los factores de NC, y los factores de NQ y de NC más o menos se mantienen aproximadamente iguales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora los otros. Hemos visto los factores NC, NQ y N gamma. Y ahora vamos a ver los factores de forma propuestos por De Beer en la década de 70, que son esos factores FCS, FQS y F gamma S, ¿no? Entonces FCS estaría dado por 1 más B sobre L veces NQ sobre NC, donde FQS va a ser 1 más B sobre L veces tangente de phi'. NQ y NC ya los definimos cómo calcularlo, y F gamma S va a estar dado por 1 menos 0,4 B sobre L, ¿no? ¿Qué es B y qué es L? Es el menor y mayor lado de
mi zapata, ¿no? Entonces aquí B es el menor lado y L el mayor lado, ¿no? L siempre es mayor a B. El otro factor de profundidad sería el factor de profundidad de Hansen. Para relaciones de DF, les hago recuerdo que DF es mi profundidad de desplante, ¿no? De mi fundación. Para relaciones de fundaciones rasas, digamos, donde la profundidad de desplante es menor al ancho de mi zapata. Entonces, mis factores FCD, FQD y F gamma D están dados por esas expresiones. FCD va a ser 1 más 0,4 veces BF sobre B. FQD, 1 más 2 tangente de phi prima, veces 1 menos seno de phi prima al cuadrado, veces DF sobre B. Y F gamma D va a ser igual a 1. En el otro caso, ¿no? Donde la relación entre profundidad de desplante y ancho de mi zapata sea mayor a 1, estas son las expresiones para FCD, FQD y F gamma D, ¿no? Donde FCD va a ser igual a 1 más 0,4 veces 1 dividido por tangente de DF sobre B. FQD va a estar dado por 1 más 2 veces tangente de phi prima, veces 1 menos seno de phi prima al cuadrado, veces 1 sobre tangente de DF sobre B. Y FQD sería igual al valor de 1. Bueno, el otro conjunto, ¿no? de valores serían los factores de inclinación, que depende del ángulo, ¿no? De la carga en relación a la perpendicular de la zapata, ¿no? Fueron propuestos por Meyerhoff en 1963 y después modificados por Hanna y Meyerhoff en 1981, ¿no? Entonces, los factores de inclinación, FCI se calcula como 1 menos beta sobre 90 al cuadrado, FQI es igual a FCI y F gamma I está dado por 1 menos beta sobre phi prima al cuadrado, ¿no? Donde beta es el ángulo, ¿no? De inclinación de la carga con respecto a la vertical en relación a mi fundación. Ok, entonces con eso prácticamente tendríamos todo el desarrollo de mis expresiones, ¿no? Para el desarrollo del cálculo, ¿no? De la capacidad admisible del suelo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Bueno, voy a hacer un ejercicio de demostración, ¿no? De ejemplo de estas expresiones, donde aquí se pide para dimensionar una zapata cuadrada de dimensiones B por B. Se pide para emplear, ¿no? Un factor de seguridad igual a 3 y estamos suponiendo que es un suelo totalmente granular, es decir, C' igual a 0. Tenemos esa situación
la carga, ¿no?, aplicada sobre la zapata es del orden de 681 kilonewtons. La profundidad del nivel freático es 60 centímetros y la profundidad de desplante, ¿no?, de mi fundación es de 1,20 m, ¿no? ¿Saben calcular tensión vertical efectiva de un suelo? Sí, ingeniero. Ok, gracias Marco Antonio. Quien no lo sepa, por favor revise los conceptos de mecánica de suelo para no tener lagunas, ¿no?, de conceptos. El peso específico del suelo en este ejercicio lo estamos adoptando como 1.682 kilos por metro cúbico. Vamos a trabajar mucho con kilonewtons aquí, donde un kilonewton equivale a 100 kilos. Estas unidades las tienen que saber muy claramente. Una tonelada fuerza equivale a 10 kilonewtons. Y un kilogramo fuerza equivale a 10 newtons. Esto tienen que saberlo, anótenselo, ¿no? Practíquenlo. Esto se lo tienen que saber de memoria, ¿no? Para no tener también problemas de conversión de unidades en esta materia. ¿Ok? Bueno, aquí el peso gamma del suelo, es decir, arriba del nivel freático, es del orden de 1.682 kilos por metro cúbico. Y el peso del suelo saturado va a ser del orden de 1.890 kilos por metro cuadrado. En otras palabras, estamos hablando de 16.82 kilonewtons por metro cúbico y 18.9 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, se hizo el sondeo también aquí del SPT. Ahí tienen el valor de SPT a diferentes profundidades. Este simplemente es un ejercicio de mecánica de suelo para usar algunos conceptos de correlaciones también, ¿no?, del ensayo de SPT. Y si yo tengo un ensayo de SPT, ver cómo obtener a partir de este perfil el perfil de diámetro, perdón, de coeficiente de fricción del suelo, ¿no? Vamos a adoptar presión atmosférica para las fórmulas de esta materia, como siendo de 10.000 kilos por metro cuadrado o kilogramos fuerza por metro cuadrado o 100 kilonewtons por metro cuadrado. Y para efectos también de esta materia, corrijan aquí el peso del agua. Peso específico del agua lo vamos a usar como siendo 1.000 kilogramos fuerza por metro cúbico, o lo que sería 100 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma AASHTO y a los manuales de Braha, cuando tenemos un suelo granular, este valor de N60 lo tenemos que corregir, ¿no?, por un factor Cn. Este factor Cn puede determinarse en función de la tensión vertical efectiva a la profundidad a la cual queremos determinar las propiedades de nuestro suelo, que sería este nivel de desplante, ¿no? Entonces, ¿para qué hago estos desarrollos? Como aquí no tengo, ¿no?, el detalle del ángulo de fricción interna, simplemente para
hacer el ejemplo también de cómo calcular el ángulo de fricción interno a partir de un perfil de SPT, donde el ángulo de fricción interno puede determinarse como la raíz cuadrada de 20 veces N160 más 20, ¿no? La tensión vertical efectiva la vamos a calcular un poco debajo, ¿no? de mi fundación, que sería esta profundidad de 1.525. Entonces, la tensión sigma prima 0, que sería la tensión vertical efectiva a una profundidad aproximadamente igual, ¿no? De la profundidad de desplante, estaría dada por 0,6 gamma, ¿no? Que es este componente de suelo seco, más esta profundidad a la cual estamos calculando, ¿no? Nuestro coeficiente de fricción, que sería 1.525 menos 0,60, veces el peso del suelo saturado menos el peso del agua, ¿no? Entonces, sustituyendo valores, de 1.832. ¿Ok? Y con esto el ángulo de fricción interno sería del orden, sustituyendo, ¿no? Los valores de Cn y el valor de N160, sustituyendo términos en esta expresión, con eso obtenemos el ángulo de fricción interno de 33.67 grados para mi suelo de fundación. ¿Ok? Con eso tendríamos ya, habríamos ya determinado uno de los principales parámetros que para calcular la capacidad efectiva de mi suelo del orden de 33.67 grados. ¿Ok? Bueno, tengo que actualizar mi Zoom. Todavía estoy con la versión de 40 minutos. Entonces, voy a darles 5 minutos para que ustedes intenten desarrollar los otros valores aplicando la fórmula, mientras les comparto el link y como les digo, voy a darles entre 5 minutos a 10 minutos para que intenten desarrollar el ejercicio en base a las fórmulas, ¿no? Que les he presentado anteriormente y volviendo, ¿no? Con el link, con el nuevo link que les voy a pasar, volviendo a la materia, vemos cómo completamos o cómo desarrollamos aquí en conjunto el ejercicio. ¿Ok? Entonces intenten resolverlos y ya les paso el link de la segunda parte. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Ingeniero. Ok, perfecto. Entonces voy a salir y voy a volver a entrar. Donde habíamos visto la primera parte, ¿no? Que consistía en la determinación del ángulo de fricción interno, ¿no? A partir del perfil de SPT, ¿no? Esta no es la única correlación en el libro de Braha, ¿no? Existen otras correlaciones de otros autores para determinar el número SPT, perdón, para determinar el coeficiente de fricción, no solamente a través del valor del SPT, sino a través de otras pruebas, ¿no? Como hacer depresiómetro, CPT, digamos, ¿no? Etcétera. Nosotros habíamos visto que nuestro ángulo de fricción para el ejercicio en cuestión es de 33.67 grados. Y sabiendo el ángulo, simplemente calcular, ¿no? Todos estos factores, ¿no? De forma, de carga, de inclinación, para calcular la capacidad admisible del suelo, ¿no? Como aquí nuestra ecuación es 0,
todo este primer grupo, ¿no? de factores se vuelve cero y lo que quedaría sería calcular, ¿no? Los factores NQ, FQS, FQD, FQI, N gamma, F gamma S, F gamma D y F gamma I. Por otra parte, tenemos que garantizar que la zapata tenga una capacidad de carga de al menos 681 kilonewtons, ¿no? Aquí en realidad es dividido, ¿no? La tensión admisible en mi suelo, corrijan por favor en la presentación, va a estar dada por mi tensión admisible sí o sí tiene que ser en realidad mayor o igual a 681 dividido por B cuadrado. La presión, ¿no? Del suelo a la profundidad de desplante va a ser 0,6 veces gamma, que sería debido a este espesor, más este otro 0,6 para llegar al 1,20 m veces gamma saturado menos gamma W, ¿no? Con esto calculamos este factor Q. Y los factores NQ, a partir de las fórmulas que vimos en la primera parte, se calcula NQ como siendo 28.28. FQS, 1 más B sobre L, tangente de phi'. En este caso, como es cuadrada, B es igual a L. Por lo tanto, este término se torna igual a 1, ¿no? FQD está dado por 1 más 2 tangente de phi' veces 1 menos seno de phi' al cuadrado veces 1 sobre tangente de DF sobre B. DF es 1,20 m, ¿no? Que es mi profundidad de desplante. FQD va a estar dado por 1 más 1,05 sobre B. B no lo conocemos, ¿no? Por lo tanto queda ese término en función de B. Otra forma de solucionar esto es a través de prueba y error, ¿no? Yo podría asumir un valor para B de 2 metros y con eso, por ejemplo, llegar a calcular cuál es la capacidad admisible, ¿no? En función de un valor asumido de B y comparar con la capacidad de carga, ¿no? Solicitada. Sería otra forma, ¿no? FCI va a ser 1 menos beta sobre 90. Beta, en este caso, es 0, ¿no? Entonces FCI vale 1. FQI es igual a FCI, por lo tanto también va a valer 1. N gamma va a estar dado por 2 veces NQ más 1 veces tangente de phi'. Con eso tenemos N gamma igual a 39,014. F gamma S, 1 menos 0,4 B sobre L. Nuevamente B sobre L es igual a 1, ¿no? Porque la zapata es cuadrada. Con eso obtenemos F gamma S igual a 0,60. F gamma D es igual a 1, de acuerdo a la formulación presentada. Y F gamma I va a estar dado por 1 menos beta sobre phi', ¿no? Como beta es 0, entonces el término se torna con F gamma I, siendo también igual a 1, ¿no? Entonces con esto se calculan todos esos factores de forma, de carga y de inclinación que veníamos comentando, ¿no? En la primera parte que expusimos, ¿no? En la primera parte la formulación. Esto es simplemente la aplicación de todas esas fórmulas. Y aquí tenemos, nuevamente aquí es dividido,
La tensión admisible la vamos a dividir por 3, porque aparece aquí 1/3, porque estamos asumiendo un factor de seguridad igual a 3, ¿no? Entonces, raíz de este término es que aparece aquí 1/3, ¿no? Y trabajamos solamente con el segundo y tercer miembro, ¿no?, de expresión de tensión admisible, debido a que C' es igual a 0. Entonces, como les había hablado, la tensión admisible por lo menos tiene que ser igual o mayor a la carga dividida por el área. Bueno, aquí nosotros vamos a armar una expresión que en sí va a estar aquí en función de B, ¿no? Con todos estos factores y sustituyendo aquí en la expresión para no entrar en mucho paso matemático, ya que tenemos que ver otra serie de temas a desarrollar. Simplemente aquí es desarrollar, ¿no?, todas estas sustituir todos estos valores, dejar esta expresión en función de B, y solucionando la expresión se obtiene que una zapata de 1.40 por 1.40 satisfaría, ¿no?, la condición para resistir a esta fuerza, a esta carga de 681 kilonewtons, ¿no? ¿Cuál sería el método alternativo? Asumir un lado, ¿no?, de una zapata, por ejemplo, de 2 metros por 2 metros, verificar si cumple o no cumple, y ahí en base por error y prueba ir ajustando un poco el valor de la tensión, ajustando la dimensión de la zapata. ¿Ok? No sé si acompañaron hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Una duda, ingeniero. Sí. Entonces esa es una condición en base a la carga que nos da, ¿no? Los 681. Sí. No es algo es que ese rato vi que dijo que 681 tiene que ser menor o igual a la coadmisible. Entonces, si no determinamos coadmisible, entonces sería en base a B nomás, ¿no? O sea, a partir de la carga, coadmisible va a ser un determinado valor que depende también de B, como ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? Hay muchos estudios de suelo que dan un coadmisible sin saber cuáles las dimensiones de la zapata, y ahí eso es un vacío, ¿no? Es una incompatibilidad. Entonces siempre en coadmisible hay que tomar en cuenta cuál es el tamaño del ancho B de mi zapata. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Ok, perfecto. A manera, ¿no?, de ejercicio, calculen ustedes. Esto no es obligatorio, pero quien quiera presentarlo junto con el parcial como práctico, pueden ir haciendo algunos ejercicios para quien le falte nota tal vez en el examen y quiera presentar prácticos, por caso le falten algunos puntos, ¿no?, en la nota. Pueden hacer el siguiente práctico, ¿no?, aprovechando la pregunta. Vamos a recalcular coadmisible para B igual a 2 metros
y para B igual a 1 metro. Y ahí vamos a ver cómo afecta el ancho de nuestra zapata en función de B. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay que tomar cuidado cuando se pide un ensayo de suelo. Muchas veces el ensayo de suelo ya viene, digamos, con una fórmula de tensión admisible, pero ni siquiera se calculó la zapata, ¿no? Entonces, muchas veces en los estudios de suelo se tiene que colocar, digamos, la coadmisible para qué ancho de zapata fue determinado, ¿no? O en todo caso, dejar establecidos cuáles son los factores esos, ¿no? NQ, FQS, FQD, para cuando ya venga el ingeniero geotécnico o el calculista que vaya a dimensionar, digamos, la zapata para la carga, digamos, que llega a la fundación, ya toma en cuenta estos parámetros. ¿Ok? Listo, ingeniero. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el práctico, que va a ayudar un poco a visualizar mejor, ¿no? Este desarrollo, ¿no? de capacidad última de carga en fundaciones superficiales. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este práctico. Los prácticos que voy a dar van a ser más que nada para caso falte nota. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a ver otro ejercicio, ¿no? De aplicación de estas fórmulas que hemos estado viendo. Dice, una zapata cuadrada debe soportar una masa de 15.290 kilogramos fuerza. Todo esto que dice kilos son kilogramos fuerza. En realidad tengo que corregir todavía algunos detalles de esta presentación. La profundidad de la cimentación es de 70 centímetros. La carga está inclinada en un ángulo de 20 grados respecto a la vertical. Y se quiere saber cuál sería el ancho B, ¿no? De mi cimentación, adoptando un factor de seguridad igual a 3, ¿no? El suelo granular, no hay cohesión. El ángulo de fricción es de 30 grados. Peso específico del suelo, 18 kilonewtons por metro cúbico. Como ustedes pueden ver, inclinación es de 20 grados y mi carga de 15.290 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, con eso vamos a ver cómo calculamos esos factores. Nuevamente, mi ecuación es nula, por lo tanto el primer miembro, ¿no? de esa sumatoria se vuelve nulo. Y bueno, aquí no está desarrollado. Anótenselo también a manera de que ustedes ejerciten un poco, ¿no? el cálculo de estos factores NQ, FQS, FQD, FQI. Los N, N gamma, F gamma S, F gamma D, F gamma I. Vean ustedes también de resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces también lo vamos a dar como práctico. Creí que había incluido la solución aquí en esta presentación, pero aprovecharemos también de dejarlo como práctico. ¿Ok? Cualquier duda pueden ir consultando, ¿no? en las siguientes clases sobre las dudas que puedan aparecer, ¿no? en el desarrollo de estos prácticos. ¿Ok? Bueno, esas serían las fórmulas, ¿no? básicas para
determinar la capacidad de carga de suelo en suelos cohesivos, suelos granulares o mixtos, ¿no? Entonces, esos serían esos parámetros. Y muchas veces, como ustedes han visto en mecánica de suelos, los suelos son materiales que pueden resultar muy heterogéneos. Y eso me puede llevar a que muchas veces la determinación de la capacidad admisible del terreno me dé valores un tanto optimistas, ¿no? Entonces, puede darse el tema de que yo esté fundando, ¿no? Un suelo que no esté debidamente compactado o que tenga un suelo de fundación que sea muy compresible, ¿no? Entonces, para llevar en cuenta, ¿no?, el efecto de la compresibilidad del suelo, BESIC en el año 73 propuso, ¿no?, modificar esta expresión que hemos visto, que es la ecuación de Terzaghi, que fue modificada por Meyerhoff, y que si estamos en el tema, ¿no?, de trabajar con suelos muy compresibles, podemos modificar esa expresión sustituyendo, ¿no?, estos parámetros FCI, FQI y F gamma I por factores de compresibilidad del suelo. ¿Ok? Estos factores FCI, FQI y F gamma I no significa que se supriman, sino que es para cargas inclinadas y generalmente, digamos, la componente de carga inclinada generalmente es rara en fundación. Entonces, para simplificar un poco, ¿no?, la longitud de esa expresión, se sacan los FI y se introducen los FC, ¿no? Entonces, estos factores FCC, FQC y F gamma C se emplean cuando yo tengo el problema de estar fundando en suelos compresibles. Ok, entonces esos factores son los factores de compresibilidad del suelo. Y aquí se tiene que seguir una secuencia, ¿no?, para determinar el índice de rigidez de mi suelo o índice IR. Para calcular estos parámetros, yo tengo que calcular ese índice IR a una profundidad de B medios por debajo del nivel de desplante de cimentación. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo aquí mi zapata, mi profundidad de zapata. Aquí voy a tener el nivel de mi suelo. Tengo mi profundidad de F, que va a ser mi profundidad de desplante de mi zapata. Tengo el ancho de mi zapata, que va a ser B. Y yo tengo que calcular mi índice IR a una profundidad de B medios por debajo de esa fundación. ¿Ok? Entonces eso es lo que está indicándose en el punto 1. Mi índice IR se puede calcular por esa expresión, GS dividido por C' más Q' tangente de Φ'. GS
es el módulo de formación tangencial o esfuerzo cortante del suelo, y Q' sería la presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de DF más B medios, ¿no? Es decir, este valor de Q' debemos calcularlo para este nivel de profundidad. ¿Está entendido? Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta. Sí, ingeniero, se está entendiendo. Ok, gracias. Bueno, mi índice de rigidez crítico. Bueno, yo en el punto 1 calculo mi índice de rigidez a B sobre 2, ¿no? Por debajo de mi fundación. O en otras palabras, ADF más B medios, ¿no? Por otra parte, yo calculo mi índice de rigidez crítico, por esa expresión, un medio de E elevado a 3.3 menos 0.45 de B sobre L, veces 1 sobre tangente de 45, veces pi sobre 180, menos phi prima sobre 2. ¿Ok? Estos son gráficos, digamos, ¿no? De cómo varía mi índice de rigidez crítico para diferentes valores de ángulos de fricción en radianes. En el caso de la línea azul, B sobre L igual a 1 sería el caso para una zapata cuadrada, y B sobre L igual a 0 sería para una zapata corrida, ¿no? Entonces son simplemente gráficos ilustrativos. Ese sería en el punto 2, entonces, ¿no? Con empleo de las relaciones B sobre L de mi zapata y de mi ángulo de fricción interno, yo calculo este índice de rigidez crítico. Y ahí yo comparo, ¿no? Mi índice de rigidez de mi suelo con mi índice de rigidez crítico, ¿no? Si mi índice de rigidez es mayor que el índice de rigidez crítico, significa que la rigidez de mi suelo es muy alta. Entonces no necesito hacer corrección por compresibilidad del suelo. Entonces FCC, FQC y F gamma C se vuelven igual a 1, ¿no? O se adoptan igual a 1. En otras palabras, si se da esa condición, yo no necesito hacer un ajuste, ¿no? De la tensión admisible en mi suelo por efectos de compresibilidad. Caso contrario, si mi índice de rigidez de mi suelo es menor a ese índice de rigidez crítico, significa que estoy con un suelo compresible, ¿no? Entonces, ahí ya necesito calcular de acuerdo a BESIC, ¿no? Mis factores F gamma C, FQC y FCC, de acuerdo a estas expresiones, ¿no? Donde F gamma C es función de E elevado a menos 4.4 más 0.6 B sobre L tangente de phi prima más 307 seno de phi prima, logaritmo de 2 veces mi índice de rigidez dividido por 1 más seno de phi prima, ¿no? FQC se adopta igual a F gamma C y FCC se calcula como siendo 0.32 más 0.12 de B sobre L más 0.6 veces el logaritmo de mi índice de rigidez. ¿Ok? Entonces ese sería el método para determinar mi índice de compresibilidad del suelo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ingeniero, disculpe, dijo que estos factores serían para suelos compresibles, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos saber si un suelo es compresible o no? Simplemente calculando, ¿no? Este parámetro.
Se calcula este parámetro. Se calcula este otro parámetro y se compara ambos. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Si el índice de rigidez es mayor al crítico, entonces el suelo no es compresible. Caso contrario, es compresible, ¿no? Bueno, aquí generalmente, digamos, ¿no? Vamos a usar esto ya que vamos a siempre considerar que el ángulo de fricción es no nulo, ¿no? Aquí en este gráfico a continuación está cómo varía, ¿no? El índice de rigidez para una zapata cuadrada para diferentes valores, ¿no? De índice de rigidez de mi suelo y para una relación de L sobre B igual a 1, ¿no? Simplemente es el esquema en función de mi ángulo, los gráficos para diferentes índices de rigidez y cuáles son mis valores de F gamma C y mis valores de FQC. Ok, entonces voy a desarrollar un ejercicio de aplicación aquí. Dice, para una cimentación superficial de 60 centímetros de ancho, longitud de 1.2 metros, profundidad de desplante de 60 centímetros, calcular la capacidad de carga última, ¿no? Tomando en cuenta la compresibilidad del suelo, ¿no? Se dan como datos, ángulo de fricción interna 25 grados, cohesión del suelo 48 kilonewtons por metro cuadrado, peso específico del suelo 18 kilonewtons por metro cúbico, módulo elástico del suelo 620 kilonewtons por metro cuadrado, coeficiente de Poisson o Poisson, ¿no? De 0,30, profundidad de desplante 60 centímetros, ancho 60 centímetros, largo 1,20 m, ¿no? Para quien tenga el interés de ir en el al laboratorio, tenemos un equipo, ¿no? En el laboratorio de la carrera que nos permite determinar el módulo elástico de suelo. El equipo se llama GeoGauss y lo va a poder ver, digamos, ¿no? Y entender un poco cómo funciona. Vamos a hacer inclusive una práctica, ¿no? De cálculo del módulo elástico con un equipo que tenemos, que como les digo, se llama GeoGauss, en laboratorio, para quien tenga interés, ¿no? En ver cómo se puede determinar, cómo se pueden determinar módulos elásticos del suelo. Entonces habíamos visto que para calcular el índice de rigidez de un suelo necesitamos calcular este parámetro GS, que de acuerdo a las resistencias materiales se puede determinar como siendo el módulo elástico del suelo dividido por 1 más ni, ¿no? O mu, en el caso. La tensión vertical efectiva del suelo, como no habla de nivel freático, va a estar dada por gamma veces de F más B medio, que sería 16.2 kilonewtons por metro cuadrado, y nuestro índice de rigidez del suelo estaría dado por GS dividido por C' más Q' veces tangente de Φ' veces pi sobre 180, simplemente para transformar grados a radianes. Quien esté trabajando con su calculadora en grados puede usar Φ' directamente en grados, ¿no? Con eso se obtiene nuestro índice de rigidez del suelo de 4.292, y lo que tenemos que hacer ahora es calcular cuál sería el índice de rigidez crítico.
Entonces el índice de rigidez crítico simplemente también es cuestión de sustituir valores, donde aquí B sobre L es 0,60 sobre 1,20 y phi prima, digamos, son los 25 grados, ¿no? Entonces, sustituyendo valores, calculamos el índice de rigidez crítico de mi suelo, que nos da en este caso un valor de 62.4. Y fíjense, 62.4 obtuvimos, ¿no? El crítico. Y en este suelo estamos con un índice de rigidez de 4.3, muy por debajo del índice de rigidez crítico, ¿no? Por lo tanto, nuestro suelo es compresible, ¿no? Entonces, en base a eso, calculamos nuestro parámetro F gamma C en función de la relación B sobre L, de phi prima, y de mi índice de compresibilidad de mi suelo, ¿no? Entonces, con esa expresión obtenemos F gamma C de 0,346. FQC es igual a F gamma C y FCC, como tenemos ángulo de fricción superior a 0, empleamos ese valor de 1 menos FQC sobre NQ tangente de phi prima. Con eso necesitamos calcular aquí NQ, que lo calculamos en función del ángulo de fricción interna. En este caso NQ nos dio 10.66 y nuestro índice de compresibilidad con eso sería de 0,215, ¿no? Entonces, para calcular la capacidad última de carga, ¿no? Nuestro suelo tenemos que calcular ahora todos los otros factores, ¿no? De NC, N gamma, los factores de carga, como hacer FCS, FQS, ¿no? Que es lo que vimos en la primera parte. Aquí está el detalle de los cálculos de todos esos parámetros para determinar capacidad de carga última de mi suelo. Y con eso calculamos, digamos, ¿no? Sustituyendo todos esos valores. Considerando aquí esos factores que calculamos de FCC, FQC y F gamma C, llegamos a una tensión admisible de 456 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Simplemente a manera de práctica. Vamos a dejar de calcular la capacidad del suelo si este fuese no compresible. Van a ver que ustedes llegan a un valor de tensión admisible mucho mayor a ese, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos limitando la tensión admisible del suelo para garantizar que no tengamos problemas de asentamientos grandes, ¿no? Entonces, por eso trabajamos con una tensión admisible minorada, ¿no? En relación a la ecuación de Meyerhof, para trabajar con menores tensiones para evitar así grandes desplazamientos o deformaciones. ¿Ok? Pues mi chiquito aquí, ¿cómo está? ¿Hay alguien con Neptalí está con el audio? Por favor, si puede desconectar. Bueno, básicamente eso era el avance que tenía planificado para el día de hoy. Quien quiera, digamos, el resto de las horas, digamos, ¿no? De aula puede emplearlas para
desarrollar estos prácticos que voy dando, digamos, para que vayan ejercitando y fijando mejor estos conceptos. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso estaríamos finalizando por el día de hoy. Retomamos el día lunes. Vayan haciendo los prácticos y cualquier duda me van consultando. Más ejercicios, ejemplos relacionados, ¿no?, a estos temas que estoy indicando, los pueden encontrar en el libro de Braja. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos finalizando por el día de hoy y vamos a seguir el día lunes viendo otros temas relacionados a lo que sería cimentaciones superficiales. ¿Ok? Gracias, tengan buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta luego, Gracias, ingeniero. Ingeniero. Saludos, ingeniero. Gracias, hasta luego.